Hoy vamos a estar empezando un nuevo bloque que se llama ¿Cómo edificar tu vida con la palabra de Dios? El primer tema es ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? ¿Ven? Importante estar en la palabra porque ahí que está la bendición. ¿Ven? Así que vamos a orar y vamos entonces a entrar en esta primera parte de este bloque de por qué o cómo edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Oremos, Padre, te bendecimos, te damos gracias de antemano, pues vamos a cargar la obra para la cual tú vas a enviar tu palabra. Si nunca regresa vacía, sino que va a ser siempre un efecto positivo en cada una de las personas que la recibamos. Danos corazones sensibles para recibirle y que sigamos este lugar diferente a como llegamos, henchido de tu presencia, equipado para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, como decimos, primera cosa es, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Entonces, vamos a ver la introducción acá, nos habla acerca de que la idea central es que la Biblia revela todo lo que tú y yo necesitamos para vivir. ¿Es cierto? Revela todo lo que necesitamos para vivir. Así que, usted, por ejemplo, cuando usted va a hacer algo en la cocina, usted busca un libro de recetas, por ejemplo, y ve los ingredientes que contiene, va a su cocina y los pone en función, cada una de las cosas, y saldrá de ahí algo interesante, algo siempre bueno, porque siempre que usted hace algo en la cocina puede ser algo bueno, ¿verdad que sí? Así mismo pasa con la palabra del Señor. Tiene muchísimas cosas, muchos ingredientes, pero hacemos bien en prestar atención a cada uno de sus ingredientes, y cuando ponemos todos juntos, y sobre todo cuando lo ponemos por práctica, veremos entonces el resultado fantástico de la palabra del Señor. Porque usted sabe que Dios no hace nada si cuando Dios habla, algo sucede, lo que usted entienda. Cuando Dios habla, algo sucede. Lo demostró desde el comienzo mismo de la historia, ¿no? En principio, en Génesis. Cuando Dios habló, dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. ¿De qué? De lo que no existía. Amén. Así que si usted deja que Dios le hable, estoy seguro que Dios cuando habla a su vida, algo va a cambiar. Quizás no sea mucho inicialmente, pero si usted sigue aplicando esas verdades de la Biblia, poco a poco su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada. Su vida va a ir siendo alterada. Se habla del altar. Se habla muchas veces cuando hablamos en la iglesia, cuando se hacen las predicaciones, en las campañas, todo se dice, venga al altar. Y la gente viene al altar, pero realmente ese encuentro de Dios o con Dios allí en el altar debe llevar a cabo una alteración, una transformación en nuestras vidas. Si no hay una transformación, si no hay un cambio, la persona no ha tenido realmente un encuentro con Dios. Y es importante que cuando usted venga a la palabra del Señor, usted siempre venga con la expectativa de que algo va a cambiar, algo se va a alterar cuando yo vengo a la presencia del Señor. Porque si yo vengo con esa intención, con ese deseo de buscar, hallar algo en la palabra, si yo vengo con la intención de buscar que algo va a cambiar en mi vida cuando yo entre en contacto con la palabra del Señor, debemos hacerlo con más frecuencia en lugar de estar dejándolo quizás domingo a domingo, quizás, ¿sabe? La idea es que usted diariamente tenga un encuentro con Dios, porque realmente ahí usted va poco a poco añadiendo a su vida cosas que le van a ir llevando a que su vida sea transformada, sea cambiada, sea alterada. Así que le invito a que busque la primera porción que vamos a estar viendo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Primera porción, 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Y vamos a ver de qué nos habla ahí la palabra del Señor. ¿Qué nos advierte la palabra del Señor en esa gran porción tan interesante? Su última carta de Pablo, ¿no? Segunda carta a Timoteo, su última carta que le escribió antes de ser martirizado. ¿Hay que leerlo? ¿No quiere seguirme? Adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impautas, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sigue, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. 3 cosas importantes que quiero que usted vea en esa porción. 1.
Estamos en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Últimos días se refiere a desde que Jesús ascendió hasta que Él vuelva otra vez. Desde que ascendió hasta que Él vuelva es el tiempo que tú y yo estamos ahorita. Últimos días. Estamos en la época de la iglesia, estamos en la época de la gracia, pero son los últimos días. Segunda cosa, ¿cómo son esos días? ¿Cómo son estos días, hermano? Peligroso. ¿Sí o no? Peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Tercero, ¿por qué son peligrosos? Por las características de las personas hoy en día. Y ven cómo Pablo sea interesante, cómo Dios a través del Espíritu Santo usa al apóstol Pablo en varias porciones de la palabra de Dios, en Romanos 1, acá en 2 Timoteo, en varios lugares, en Hebreo, en muchos lugares Pablo, Colosenses, aún ahí en Corintios, cada vez que Pablo hablaba, daba una gran lista en Gálatas, una gran lista de cosas que estaban mal en las personas de hoy en día, ¿sí o no? Ve, por ejemplo, el contraste entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuántas cosas Pablo menciona ahí? Ve en Romanos 1, los tiempos de hoy, la gente no quieren creer en Dios, lo rechazan, no le dan gracias, por eso se han vuelto blasfemos, y hay una lista, y aquí esta lista está bien interesante, ¿ok? Mira la lista de la gente, cómo son, los que vemos alrededor nuestro. Habrá hombres que son amadores de sí mismos. ¿Qué aman la gente? No aman a sí mismos, son narcisistas. Hombres que son avaros, ambiciosos, vanagloriosos, vanagloria. La gloria que la gente tiene son glorias que no pesan, por eso es vanagloria. Gloriarse en sí mismo es vano. Es vanidad, decía Salomón. Vanidad y aflicción de espíritu. Soberbios, blasfemos, que hablan barbaridad y media de las cosas de Dios. Desobedientes a los padres. Ingratos, no son agradecidos. Impíos, no tienen nada que ver con las cosas de Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, por nada se irritan, pues se explotan, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Y qué nos dice el Señor? A estos evita. ¿Cuál es nuestra función? Evitar esta cantidad de personas, este tipo de personas que nos rodean en estos últimos días. Evitarlos. ¿Por qué? Porque nos van a dañar. La palabra de Dios, usted puede buscarlo rapidito en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón. ¿Qué dice? En Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero, que no anduvo en consejo, si no escucha los consejos de los malos. Luego, no se sienta, no anda en camino. Segundo, camino de pecadores, no se junta, en camino. Y luego, no se sienta. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ajá. Sigue. Y en su ley medita día y noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Entonces, ¿dónde está la clave del creyente verdadero? El creyente verdadero que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Que no se junta, que no escuche el consejo de los malos, de los impetuosos, de los intemperantes, de los calumniadores. Evita a esa gente, los evita para no andar en el consejo de ellos. No camina con ellos, ni se sienta con ellos, sino que se deleite en la palabra del Señor, sino que busca la palabra de Dios, sino que se llena de la palabra del Señor para poder ser entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese es el que tú debes ser, esa es la persona que tú debes buscar, imitar, a esa persona que tú debes querer tener en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitamos.
no contiene todo lo que Dios sabe. Ten en cuenta eso. La palabra de Dios no contiene todo lo que Dios sabe, contiene todo lo que Él quiere que tú y yo sepamos. Amén. ¿Qué debemos saber nosotros? Saber acerca de Dios, que Dios es santo. Y que su presencia no tolera el pecado. Dios es santo, entre otras tantas cosas más. Pero la palabra nos habla de Dios. ¿Okay? Pero una de las cosas más importantes es que usted reconozca que Dios es santo, que eso nos ayuda a mantener nosotros nuestra condición, o entender nuestra condición de pecadores. La Biblia nos habla acerca del pecado, de nosotros primeramente, nos habla acerca de nosotros, que somos ¿qué? Pecadores, que no somos igual que Dios. Dios es santo, pero nosotros somos pecadores. ¿Ok? Nos habla de eso, de nosotros. Y el problema tuyo y mío no es más que ese, el pecado que mora en nosotros, lo que hace separación entre nosotros y Dios. Entonces Dios está allí, es santo, yo estoy acá envuelto en todo mi pecado, no hay comunión entre Dios y nosotros, algo nos separa, ese que nos separa es el pecado, ese es el problema que hay, el pecado. Y el pecado, hay que saber que el pecado abunda, especialmente en los últimos tiempos, peligrosos que son, porque abunda el pecado, porque no hay amor, porque no hay esa sensibilidad a las cosas de Dios. Saber que el pecado abunda, es cierto. Usted conoce Romanos 3:23. Por cuanto todo ¿qué? Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos somos pecadores. Abunda el pecado. Pero aquí dice la palabra del Señor en 1 Corintios, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Pero además de eso, el pecado, ¿qué más hace? El pecado destruye. ¿Te hace falta ver algún ejemplo de que el pecado destruye? Tú que usted ve por ahí que está metido en la droga, tú que está metido en el alcohol, tú que está metido en cualquier cosa, está destruido. Su vida está hecha tierra. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. Una de las razones por las cuales Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro no fue solamente porque la gente no creía, miraba la incredulidad, la gente miraba, decía, Padre, alzó los ojos al cielo y lloraba, porque miraba lo que el pecado produce en nosotros, produce muerte. El pecado destruye, el pecado acaba con nosotros. Por tanto, a ti y a mí nos debe doler en nuestro corazón ver a la gente envuelta en pecado, porque sabemos qué destino llevan. Su vida se va a destruir, su vida está de mal en peor, ¿no es cierto? Esa es la condición de la persona pecadora, por tanto abunda, pero sabemos que destruye. Entonces encontramos eso en la palabra del Señor, lo vemos constantemente, por eso hay que vivir de la palabra. ¿Qué más dice? Que puede, no es final, ¿verdad que no? Puede evitarse. Amén. Y eso vamos a verlo más adelante. Pero para terminar con esta primera porción, todo lo que tú y yo necesitamos está aquí en la palabra del Señor. Vaya conmigo, 2 de Pedro 1, 3 al 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Para que usted sepa por qué la palabra de Dios es suficiente, porque la palabra de Dios tiene y contiene todo lo que tú y yo necesitamos saber. En cuanto a Dios, en cuanto a nosotros, en cuanto al pecado, y en última instancia, saber lo que Dios habla acerca del perdón de los pecados. Pero antes de eso vamos a ver en sentido global por qué la palabra de Dios es completa, por qué es importante, por qué es suficiente para nosotros. 2 de Pedro. Capítulo 1, versículos 3 al 11. Ven, aquí, un valiente. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos,
sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¡Qué belleza! A mí me encanta esa porción porque dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Tienes la palabra de Dios. Bueno, es suficiente. Yo me río con eso porque es que 66 libros es todo lo que tú y yo necesitamos, es más. Usted va a la universidad, tiene que leer qué cantidad de libros para cualquier tipo de subject que usted estudie. Montones de libros. ¿Y de qué te sirve? Casi nada. Ahora, 66 libros que Dios nos dejó es todo lo que tú y yo necesitas. 66 libros, no más que eso. Y es suficiente. Pero dice que nos ha dado todo lo que necesitamos tú y yo para poder andar en la piedad, en las cosas de Dios, concerniente a la piedad. Están ahí escritos en la palabra del Señor. Y es un proceso de crecimiento. Claro está, dice que a tu fe tienes que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, amor fraternal, afecto fraternal y amor. Sí, es toda una escalera de cosas que tienes que ir añadiéndole a tu vida. Y cuando tú haces estas cosas, no vas a estar sin fruto, no vas a estar ocioso, no vas a estar sin... Bueno, es que esto es una universidad para toda la vida. Usted comienza la palabra del Señor ahorita a leerla y tiene que ir hasta el final, añadiendo constantemente cada uno de esos eslabones. Cuando usted hace eso, usted no está ciego. Amén. Usted no ha olvidado que ha sido perdonado, vamos a ver eso ahora, sino que usted va a darse cuenta que usted nunca va a caer. Se va a dar cuenta que usted va a tener una amplia entrada en los cielos. Entra, bienvenido a los cielos. Vas a entrar ampliamente porque tú has estado ocupado en lo que tienes que estar ocupado. En hacer crecer la fe que Dios te puso inicialmente. Por fe somos salvos, pero no te quedes ahí. Añade a la fe virtud, que es la virtud, esa excelencia moral. Amén. ¿Ok? Y a eso darle conocimiento y darle dominio propio y añadir. Estar siempre ocupado. El creyente no puede estar ocioso, es imposible que esté ocioso. Esa persona que está ciego, que se olvidó que sus males han sido perdonados. Aleluya. Pero cuando tú vives en esa virtud, sabiendo que la palabra, vives en la palabra, tú te das cuenta de que debes estar ocupado. Que dice el Señor, ocupaos hasta que yo venga. No tengo nada que hacer, hermano. No, hombre, hay mucho que hacer. Ocúpate con temor y temblor, dice Pablo, de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Añadile a tu fe virtud, la virtud, conocimiento, dominio propio. Todas esas cosas que Pedro nos va diciendo. Hay que ir ocupándose en eso para que no caigamos, para que estemos nosotros firmes y para que podamos tener una entrada amplia en los cielos. No olvidarnos que hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de Dios, de nosotros, del pecado y la solución al pecado, el perdón que costó precio de sangre en Cristo Jesús. Ve a Jeremías 33:8. Nos habla acerca del perdón. ¿Qué dice el Señor acerca de cómo nos perdona a nosotros? Jeremías 33:8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Bella promesa del Señor en los labios de Jeremías. Sí, pueblo rebelde, sí, pueblo de dura cerviz, sí, personas que se han rebelado contra mí, pero dice el Señor, yo tengo una promesa. Okay, es cierto, son pecadores, es cierto, todos somos pecadores, es cierto que estamos en tiempos peligrosos, todo eso está bien, pero hay una promesa de parte de Dios de dar perdón a su pueblo, de limpiarnos y de perdonarnos, de limpiarnos de toda maldad con que pecaron contra mí, dice el Señor, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces, ¿dónde encontramos esa promesa? En la palabra. ¿Dónde encontramos ese refrigerio? En la palabra. Si usted no va a la palabra, usted no va a encontrar esas cosas, porque le va a pasar con personas que a veces cuando buscan y no saben lo que están buscando, se encuentran un problema. Le contaba que hay personas que entró desesperado a un chapel ahí del hospital donde yo trabajaba,
allá en Las Vegas, en Henderson. Y entonces el hombre entró desesperado y lo encuentra, la Biblia estaba abierta ahí delante de él, en 56 de Salmos, y encuentra, dice, mira, ve, pero el Salmo 22:6. Mira, aquí ya encontré, digo, te hace falta algo, necesitas que oremos por ti. No, ya encontré lo que buscaba. Aquí lo dice, soy gusano, no soy hombre. Digo, es cierto, ahí está. La palabra nos dice que somos pecadores, somos gusanos, pero que dice más adelante, me permites, y le busqué, mira, vamos a buscar acá en Juan 1:12. Mira, pero aquel que cree en el Señor, aquel que lo recibe en su corazón, le da el derecho, Dios le da el derecho de la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Sí, eres un gusano, pero si crees en tu corazón que Jesús es el hijo de Dios, eres ahora un hijo de Dios. Amén. Entonces hay que saber la palabra completa para tú poder entender quién es Dios, quién soy yo, cuál es el problema que tengo, lo que me separa de Dios, el pecado. ¿Hay solución para eso? Claro que hay solución, ya Cristo vino. Amén. Esta es la promesa de parte de Jeremías acá en el Antiguo Testamento, pero Cristo lo hizo realidad cuando vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, porque de esta manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, porque dice que Dios en Romanos 5:8, Dios demostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Y Pedro dice que un justo quizás morirá por otro justo, pero Cristo, el justo, murió por los injustos. Y tú y yo somos injustos, somos impíos, somos de todo, éramos todas esas cosas, pero dice la palabra del Señor, otra vez en la lista de cosas que Pablo nos dice, en 1 Corintios capítulo 6, ustedes eran ¿qué? Blasfemos, y ustedes eran homosexuales, y ustedes eran cuantas cosas, pero ahora, ¿habéis sido qué? Lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados. Wow, entonces ya no soy lo mismo que era antes. Era una cosa, pero ahora soy otra. En Cristo, ¿se dan cuenta? Y esa es toda la clave de la enseñanza de Pablo en todas sus cartas. En Cristo, no te olvides, en Cristo, separado de él no eres nadie. En Cristo eres nueva criatura, en Cristo eres más que vencedor, en Cristo ya eres santificado, en Cristo eres justificado, en Cristo eres glorificado, en Cristo, separado de él no eres nadie. Por eso Cristo decía, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si no tengo a Cristo, a ningún lado que voy, en Cristo en mí, con él yo puedo entrar al cielo. Sin él, a ningún lugar que voy, que ni te vistas, que no vas. Amén. En Cristo es que tengo victoria. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo. Esto erais vosotros, pero ahora en Cristo somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos adoptados, estamos sentados en lugares celestiales. Y por esa razón debemos aprender a caminar como buenos creyentes en la luz, andar correctamente como Dios quiere que andemos y luego estar firmes. De eso se trata la vida cristiana. Estoy sentado, cómo camino y cómo mantengo firme ante las acechanzas del enemigo que no se van a acabar porque estamos en tiempos ¿cómo? Difíciles, tiempos peligrosos. Amén. Los últimos días son peligrosos, pero hay que evitar eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Amén, amén. Ahora, ¿cómo vamos a evitar el pecado? ¿Cómo vamos a evitar nosotros estar envueltos en ese? ¿Cómo vamos a evitar nosotros andar como decía marrano enlodado? Samuel, ¿cómo era? Marrano enlodado. ¿Cómo tú decías? Porque, Según Pedro capítulo 2. Según el Pedro 2:9, Ajá. el perro vuelve a su monte y la puerca lavada se la vuelve en el lodo. El lobo, tú decías otra cosa, decías Bueno, marrano. versículo 9, No queremos ser marrano. ¿Cómo vamos a evitar el pecado? No hace mucho miramos, creo que la semana pasada, anterior, por acá, buscarlo. Spurgeon dijo algo interesante acerca de eso. Ahora usted dígame, una sola palabra. Si pongo un fill de blank, una sola palabra. Hay muchas maneras de hacerlo, claro está, pero quiero que usted me diga una sola palabra para ser efectivo, rápido. Tú no puedes estar a esa hora buscando un estudio bíblico, usted no buscar a esa hora nada. Tiene que decir una sola palabra. Charles Spurgeon, aquí está. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y a los pies de Cristo. Una palabra, una sola palabra, buscando una sola. Santificándonos. Orar. Huyendo. Así, Huyendo. huir. No hay más. Obvio. A veces orar cuesta y toma tiempo. 100%. ¿Sí o no? Si vas a orar, toma tiempo. Sí. Si vas a leer la Biblia, toma tiempo. Lo que mejor puede hacer Es huir. Sí, porque Por los pecados no huyen de nosotros. recuerda que decía Spurgeon, al diablo he de resistir. Ya. Yo voy a resistir al diablo, y es para huir. Y con los pecados no. Pero los deseos de la carne que están contigo, están adentro de ti, debo huir yo, sí. debo huir yo, o seguramente me van a vencer.
Es correcto. Eso que hay que buscarla, esa frase. Eso no es Spurgeon. responsabilidad del mundo ni de nadie. Yo puedo resistir al diablo, y eso dice la palabra, resistir y se va de ti. Pero que va conmigo, que es lo peor, y yo te digo a la gente, tenemos tres enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. Los deseos carnales que están contigo, donde quiera que tú vayas, esos son los más difíciles. Tú tienes que huir de esos, o te van a vencer. Sí. El diablo es fácil, tú lo resistes y el diablo se va. Por un poco de tiempo, y vuelve otra vez, porque con Cristo lo hizo. Se fue por un poco de tiempo, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Él se va a ir por un ratito. Pero el que va contigo todo el tiempo, que es tus malos deseos, esos son los que te van a hacer daño. Una señora tenía problemas con su hijo, estaba el hijo un poquito descarriado y me pidió que me lo llevara a trabajar conmigo porque andaba afuera. Ella quería Despejar. sacarlo del ambiente. Ajá. Le digo, pero el pecado, eso va dentro de uno. ¿No Va, quiere que va, vaya? donde quiere que vaya. Ahí los deseos, ahí Es está. correcto. Eso que siempre hago a los muchachos allá en la cárcel y eso, les digo, ¿sabes qué? Por eso hay que... Y él dice, ¿qué vas a hacer con todo? No, yo me voy de aquí, de Florida. ¿Qué vas a hacer de Florida? ¿A dónde vas? Para Alaska. ¿Dónde quiere que vaya? No, va solo. Es que es peor que vaya es contigo. ¿De qué? Tú eres el común denominador de todos los malos, de todas las malas decisiones que tú has tomado en tu vida, ¿sí o no? Eres tú que va contigo. Así que no va, hay que luchar con eso. Por eso Pablo decía, yo sé que en mi carne no mora el bien, pero hay que luchar por eso. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias a Cristo. Él es el que me libra de ese hombre de Mira, muerte. hay dos promesas bíblicas que uno siempre debe tener presente. Uno es que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo y eso es templo de Él. Y por eso Él dice, nuestros miembros de nuestro cuerpo, que no sean objeto de ponerlos a iniquidad, sino para la justicia. Es poderoso para guardarlo, dice Judas, en el versículo 24, el último, creo sí, que el último versículo, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Quiere decir que nosotros, que decimos que somos sus hijos y queremos pisotear a Cristo, claro que vamos a caer, pero a conciencia, no porque la palabra de No Dios depende diga de lo Dios. contrario. No depende de Dios. Sí, no depende de Dios. Depende de Cuando uno. nosotros queremos pecar, estoy segura por fe que nadie nos dice peca. Ya nosotros con conocimiento de la palabra decidimos pisotear a Cristo, manchar a Cristo, blasfemar a Cristo delante de los impíos. Porque no es solamente que nosotros caemos, a todas las personas que nos llevamos alrededor de nosotros esa gran nube de testigos porque entendemos pecar. Entonces ahí es cuando viene la acción divina de Dios. Te voy a disciplinar, te voy a corregir. Sabes lo que hiciste, no tienes justificación conmigo, me pides perdón, lo confiesas, pero vas a tener una consecuencia. O sea, nosotros somos los únicos en el mundo entero. Te explico algo interesante. Sí. Te explico interesante. Dios te ama. Correcto. Igualmente. Dios no te va a desechar por eso. Nunca. Lo que Dios conoce es esto: que el pecado destruye. Correcto. El pecado es que te va a alcanzar, las consecuencias van a llegar a ti. Sí. Dios no te va a dejar de amar, Dios te sigue amando, porque te guardes sin caída. Yo te guardo. Sí, tú pecas porque tú quieres. Sí. El pecado tú lo vas a saborear, las consecuencias tú las vas a saborear. ¿Me entiendes? Y en momentos determinados Dios puede incluso disciplinarnos. Pero en realidad Dios juzgó. Tu pecado lo juzgó en la cruz. No es juicio, es disciplina. Correcto. ¿Me entiendes? Y es dejarte solamente, como dijo Pablo, decía aquel que estaba en 1 Corintios capítulo 5, mira, sáquenlo de ese hombre, a ese malvado, tíralo allá para que Satanás lo destruya, a fin de que su vida sea salvo, incluso va a ser salvo, pero para que Satanás le acabe esa carne y acabe con él, lo destruya de tal manera que pueda sentirse despojado de todo eso y poder ser salvo correctamente como Dios quiere que sea. Es delicado, pero ciertamente la clave es, sabemos todo eso, pero yo puedo pensar, el Espíritu Santo me va a ayudar, o voy para la palabra, o el clamar y cantar, y la sangre de Cristo. No, huye, no queda otra. Lo más rápido que puedo hacer es huir, lo demás lo puedo hacer después. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:22? Así mismo. 2 Timoteo 2:22. Hay que buscar 1 Corintios, que decía Esperanza ahorita. 6, 19, 20. ¿Dónde está Romano también? Romano 6 también. Segunda de Timoteo, ¿qué es? 2:22, fácil. 2. 4 veces 2. 2. Voy a valer el 15, está por ahí cerquita, 2:15. ¿2:15? No, 2:15 es de Félix, ese lo tiene marcado en su Biblia. ¿Verdad? 2:15, vamos a ver el primer 2:15, ¿qué dice Félix? Dice,
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. Amén. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la palabra. Si usted la maneja correctamente, usted la conoce correctamente, usted la usa correctamente, hermano, usted no hace problema, no va a tener caída. Amén. ¿Verdad? Usted debe presentarse Como obrero. como obrero aprobado, Ujú. que no tiene de qué avergonzarse, que usted usa bien la palabra de Dios. 20 y 22. 2:22. Ahí mismo estamos en el 5 capítulo. 22, ¿qué dice? Huye. Huye. Así mismo, arranca con la palabra acción. No es difícil de recordarse. 2. Huye. Timoteo capítulo 2, 5, 22. Huye también de las pasiones juveniles. Vamos a prepararse. Sigue otra acción. Ajá. Sigue Tiene que unir una cosa y la seguir con- justicia. la O sea, eso es voluntario. Exacto. Sigue la justicia. ¿Qué más? La fe, Fe, el amor. que no es de todo la fe. El amor, que no es de todo el amor de Dios. Y la paz con los que de Corazón corazón limpio, Invoca al una de Señor. las cosas que más admira a Dios en nosotros es eso, invocan No. al Señor. Amén. El Amén. Señor sabe, incluso, como eres omnisciente, Él sabe por fe cuando tú y yo y cualquiera de nosotros no queremos huir del pecado, lo queremos saborear. Y la más linda, después de saborearlo, queremos que Dios no nos toque. ¿Qué decíamos ahorita, amor? O sea, esto es así. En los tiempos que Dios estamos nos ahorita, dice y nosotros decimos, amadores de los deleites más que de Dios, hombres amadores de sí mismos. Todo es un problema de qué? De los deseos. Sí. O sea, tú viste el DNA, vamos de Santiago no hace mucho, la semana pasada. El DNA de la tentación. ¿Lo ves, loco? Ujú. El DNA, ¿cuál es el DNA? ¿Qué es lo que es la esencia de la tentación? En Santiago, lo tiene ahí, capítulo 1, versículo 12. El 12. 12, a partir del 12. Una palabra concupiscencia. Ahí estaba, ¿no era eso? Sí. Ahí estaba la palabra concupiscencia. Nadie puede decir que ha sido atraído, que Dios lo tentó a hacer el mal, ¿verdad que no? Sino que cada uno, cuando es tentado, ¿de qué? De su propia concupiscencia, sus malos deseos, que estamos hablando de sus deseos, que decía Pablo aquí en 2 Timoteo, siglos que la concupiscencia es la que lleva al pecado. Versículo 14. Y el pecado, una vez consumado, lleva a la muerte. Entonces sabemos ya que el fin del pecado, de la tentación, no es pecado, es la concupiscencia que está ahí hirviendo. Si tú le das rienda suelta, es que va a caer en pecado. Entonces cuando tú concibes el pecado, cuando tú llevas a cabo el pecado, ¿qué vas a recibir? No te vas a alegrar que se te alegre por un tiempito, pero después te dices, me traes muerte, porque el pecado que traes muerte. Automáticamente. No cambia, trae muerte desde el primer día, desde Adán y Eva hasta hoy. El pecado, el resultado del pecado siempre va a ser muerte. El pecado te va a costar más de lo que tú quieres pagar. Te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. Te va a mantener más tiempo que lo que tú quieres mantenerte. Esclavo. Te va a esclavizar. ¿Ok? Sí. Entonces, la idea es, 1 Corintios 6, 19 y 20, decíamos ahorita, somos templos pensantes que debemos hacer con nuestros miembros, presentarlos a Dios como instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad. Hemos sido comprados por Dios. ¿Ok? Así que entonces, ¿cómo vamos a evitar el pecado? Huir. Una sola palabra. Huir. ¿De qué? De esas pasiones desordenadas, de esos deseos que dice que son, ¿qué eran? Deseos que eran, ¿qué? Dice, huir de las pasiones juveniles. Buenísimo. Es como... Me refiero a esto. Hay gente que son mayores y tienen deseos juveniles, ¿sí? Porque eso me refiero, en el sentido que quería tocar el punto. Juvenil es que está ahí, dice, bueno, es que ya usted en la edad que tiene, ya tu forma de estar haciendo tu vida no es para que estés ahora haciendo las cosas de chiquillos que estaba haciendo, que tú hacías antes, ¿eh? Esos deseos juveniles, esa es la idea de que lleva mal a las cuestiones, ¿eh? Así que ahí Y está. hay otro versículo, amor, que Sí, respalda. rendí. Hay otro versículo que dice, ¿por qué la palabra correcta es huir? Porque dice, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Ok. Y 2 Corintios. Que se quiera firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. ¿Eh? De acuerdo. Entonces,
Preguntaba a los muchachos. Están llegando. Una vez más la palabra clave. ¿Cómo podemos nosotros resistir la tentación? ¿Cómo podemos nosotros evitar la tentación? Evitarla. Esa es la palabra clave. ¿Cómo evitar la tentación? Aquí tiene respuesta. ¿Está Roberto bien? ¿Roberto bien? Sí. Ah, está por aquí. Está Roberto. No, está. La pregunta es, ¿cómo evitar la tentación? ¿Cómo lo evitamos? Una sola palabra. Roberto y los demás. ¿Cómo evitar la tentación? Porque está en todos lados, ¿verdad que sí? Está rampante, estamos en último tiempo peligroso. ¿Cómo lo evitamos? En simples palabras, a mí en lo personal me ha ayudado leyendo su palabra. Leí su palabra, ¿eh? Leí su palabra, ¿eh? ¿Cómo te digo? Pues toma tiempo, ¿verdad que sí? Toma tiempo. La palabra es importante porque hay que estar en ella, creciendo en ella, aprendiendo a añadirle a cada una de las cosas que Dios quiere que podamos añadirle para que estemos fuertes, para que no caigamos, para que tengamos entrada grande, generosa en los cielos. ¿Cómo huimos la tentación? ¿Cómo podemos evitarla? Perdón, quiero decir la Caballo Blanco Maceo. ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Cómo lo evitamos? Evita. Eva. Si Eva hubiera estado pegada a Adán, no se hubiera estado dando vueltas por el jardín del Edén, no se hubiera metido en problema. Tiene que Adán le dijo, evita, ven acá, evita. Ella no entendía, seguía dando vueltas, evita andar a hablar con extraños, no hables con extraños, evita a esta gente. Y usted sabe, porque estuvimos hablando de eso el domingo pasado, el sábado pasado, los hombres, los tiempos peligrosos, ¿verdad? Timoteo 3, 1 al 5. Tiempos peligrosos, últimos tiempos peligrosos, hombres amados de sí mismos, blasfemos, avaros, sin afecto natural, todo eso que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué nos decía al final? Estos tiempos peligrosos, ¿qué hacer? Evita esa gente, evítalo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que evitarlo? Porque si tú no los evitas, vas a aprender estas mañas que ellos. ¿Qué dice 1 Corintios 13? 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. Evita, no se va a olvidar eso usted. Evite. 1 Corintios 15, 33. 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Te imaginas? Tú estás en casa, tú estás creciendo en la palabra del Señor, tú estás aprendiendo con tu familia la palabra del Señor, pero ¿qué hace? Que andas jangueando, andas con gente que son de este tipo, ¿no? Los blasfemos, el efecto natural, todas esas cosas. Este tipo de gente, si tú no los evitas, te van a ir calando poco a poco, porque dice que el salmista decía, el Salmo 1, el que no anda en consejo de malos, tú andas aconsejándote con ellos, andas oyendo a esa gente, andas caminando con ellos, andas sentándote con ellos, a la larga vas a terminar como ellos. Correcto. En Cuba el dicho era, dime con quién andas, te diré quién eres. Yo no sé quién tú eres, pues dime con quién tú andas. Aquel ladrón, aquel drogadito, yo sé que tú vas a terminar igual. Es cuestión de más de tiempo. Vas a terminar igual. No, crecido en la iglesia. Vas a terminar igual. Evita. La clave es evitar. Hay que ser radical. Evita a esa gente. No andes con ellos. No los escuches. Te van a convencer. Porque el diablo sabe que dentro de ti hay un aliado muy importante que es tu carne, tus malos deseos. Que aunque tú seas transformado, aunque tú seas creyente, que tú hayas sido redimido, están ahí todavía. Y el diablo va a seguir cuqueándote y buscando maneras de alcanzar esas cosas que están ahí para atraerte a que tú hagas lo mismo que hace la más gente. Entonces, es muy claro, Pablo, evita. ¿Okay? Estando firme en la palabra. Primera cosa es andar en buena compañía. Evitar las malas compañías es buscar las buenas compañías. ¿Okay? Yeah. Si andar con quién, en lugar de andar con gente que son, como dice el Salmo 1, del 1 al 3, ni andar en consejos de malos, ni caminar con los pecadores, ni sentarse en sillas canecedores. Lo contrario, buscar buena compañía. Usted busca buena compañía, usted va a estar en buenas manos. Pero buenas manos está cuando estás en Dios. ¿Okay? Es la mejor mano del mundo. Ahora hay que estar firme en la palabra. ¿Por qué es importante estar firme en la palabra? Por dos razones. Una, porque la palabra es quien me ayuda a permanecer firme. Tenemos consejos ahí que en Efesios 6, vamos a buscar Efesios 6, 10 al 18. Y segundo, por el resultado que trae el no estar firme en la palabra. Así que, ¿cuál es el resultado de los que no están firmes en la palabra? ¿Cuál es el resultado de las primeras personas que miramos del 3 del 1 al 5? Estas personas tienen un resultado, ¿se acuerdan? Todo tiene un efecto y una causa.
Si la causa y el efecto, la consecuencia de cada una de las cosas, como decimos en Gálatas 6, lo que tú siembras, eso tú vas a recoger. Amén. Que siembra para la carne recoge corrupción. El que siembra para el espíritu recoge vida y paz. Igual que se ocupa su mente de las cosas de la carne, es muerte, pero ocuparse de las cosas del espíritu es vida y paz. Si usted decide qué usted va a hacer con su vida, qué pone para saber qué va a recoger, ¿no es cierto? Por tanto, las personas que vimos ahorita, que son de los últimos tiempos, personas que son peligrosas, personas que hay que evitar, esas personas tienen un resultado. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esas personas? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. 13 y 14. De 2 Timoteo. Y alguien busca Efesios 6, de días 12, días 18, para ver cómo estar firmes en la palabra. Así que la palabra de Dios nos da todo, nos da todos los elementos necesarios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque todas esas cosas son importantes para mí saberlas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el pecado? ¿Cuál es la solución para ese pecado? El perdón. ¿Dónde encontrarlo? Todo está en la palabra del Señor. Así que tienes ahí. Efesios 6, 10 al 18. al 18. Adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Dame un segundito. ¿Dónde es que vamos a estar fuertes nosotros? En mí mismo. Yo voy a estar firme. Yo voy a estar fuerte. No, si yo creo en mí voy a caer. ¿Dónde te voy a estar fuerte? Firme en el Señor. En el Señor. Y en el poder que viene de quién? De las fuerzas de Dios, no las mías. Fuerza de Dios. Entonces, que se crea firme va a caer. Por supuesto que sí. Sí. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, oración y vestido de toda la armadura son dos cosas elementales que tienes que tener en cuenta. Primero, saber quién es mi enemigo. Mi enemigo no es sangre de carne, no es mi esposa, no es mi familia, no es el vecino. Mi verdadero enemigo está ahí en las regiones celestes. ¿Y está dónde? Dentro de mí. Los malos deseos que tenemos todos nosotros en la carne. Esos son los dos grandes enemigos que tenemos tú y yo. Entonces hay que saber cómo enfrentarlo, cómo pelear contra esos dardos malignos que están afuera en el mundo, que el diablo usa para venir contra nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vestidos de toda la armadura. No puede ser una sola parte. Tú no se pone para el zapato, sale a la calle sin nada. Así, no. Entonces se viste todo, ¿verdad? Toda la armadura, todo vestido de todo para que pueda estar firme, para que pueda soportar todos los dardos del maligno. Para cuando se haya acabado todo, porque hay tiempos duros, hay tiempos difíciles, pero cuando se acabe todo, usted esté firme. Porque usted está totalmente vestido con toda la armadura del Señor. Es en poner su fuerza, es en la fuerza del Señor, vestido con la armadura que Dios te da, es orando unos por los otros para poder mantenernos firmes en el Señor, y entonces así podemos estar nosotros haciendo de frente al pecado. Amén. Amén. Y luego, permaneciendo en su palabra. Recuerden Juan 15:5, ¿verdad? Separados de mí nada puede ser. Primera Juan 15:5, ¿verdad? Separados de mí nada puede ser, ¿se acuerdan? Ahora, aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 3, la segunda parte que dice, versículo 14, nadie me dijo entonces 13, ¿verdad? 13 y 14. Aquí me lee 13 y 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿qué va a pasar con los malos hombres? Con estos malos hombres de los tiempos malos, los tiempos peligrosos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el fin de ellos? Irán de mal en peor. De mal en peor, engañando. Engañando y siendo engañados. Siendo engañados.
¿Verdad que sí? Entonces, ese es el destino que tú no quieres. Y Pablo te hace contraste con Timoteo. Mira, Timoteo, pero tú vas a ser diferente. ¿Ok? Tú persiste. ¿En qué? En lo que has aprendido. ¿En qué lo has aprendido? En la palabra. Permanece en la palabra. Persiste en la palabra. Mantente en la palabra. Ahí la diferencia. Así. Te explica que hay gente mala. Te explica que son tiempos difíciles. Te explica que esto es evita. Huye de esa comunión con esas personas. No te juntes con esas personas. ¿Ok? Persiste en la palabra. Porque hemos leído ahorita Salmo 1. Pero es que hay que perseverar en la palabra. Es que se mantiene en la palabra. Que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Qué tú quieres? ¿Ir de mal en peor? ¿Siendo engañado o siendo prosperado? Teniendo que todo te vaya bien, que tu fruto no caiga, que tu hoja esté siempre verde. Tú escoges. O eres como los malos, es el mismo Salmo 1, que lo leímos en 4 al 6. El malo dice que será como una ratama, que es una ratama por el viento, que no se podrá levantar en la congregación. Entonces tú decides quién tú quieres ser. Un tipo de persona o la otra. O eres sabio porque estás en la palabra del Señor, o eres persona que eres mala, como los que estamos viendo alrededor nuestro todos los días. Tú decides. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscando buena compañía. Estando firmes en la palabra. Vestidos, ¿ok? Orando, permaneciendo en la palabra, porque separados de él nada podemos hacer. ¿Se acuerdan? En tercer lugar, ¿cómo vamos a crecer entonces en la palabra? Ya que sabemos que esta es la solución para nuestra vida, la palabra, ahora debemos hacer el compromiso hoy de meternos más de lleno con la palabra y permanecer en la palabra para poder ser más que vencedores. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a crecer en la palabra? Miramos ahorita, 1 Pedro, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, la propia piedad y todo lo demás. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero que todo, tiene que haber un deseo. Una vez más, es personal. Para yo vencer el pecado, tengo que hacerlo personal, tengo que evitarlo, tengo que tener una acción mía y tengo que tomar una decisión con la ayuda del Señor. Segundo, si quiero buscar la manera de acercarme a Dios, tengo que hacerlo igual, tengo que desearlo. 1 Pedro 2, 1 al 2. Desearlo como niño recién nacido. Desear la palabra para salvación, pero como niño recién nacido, como aquel bebé que se pega a la madre cada 2 horas y se pega y llora, y hasta que no le deja el pecho no se queda tranquilo. Así debemos ser tú y yo. Debemos desear la palabra que hasta que tú no la leas, hasta que tú no busques de ella, hasta que tú no te llenes de ella, no vas a estar satisfecho. Si tú no lo haces, te vas a llenar de cosas que no son agradables para ti. Si no te llenas de Dios, vas a ser lleno de las cosas de este mundo, de la preocupación, de la ansiedad, de los problemas que hay, de las dificultades. Todo eso va a llenar tu vida. Y no sea. Deja que te llene la palabra del Señor porque vas a estar más satisfecho. Y además te va a hacer sabio. Además te va a preparar para toda buena obra. Que dice la segunda parte de Timoteo 13, 15, 17. 15, 17, segundo Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Cuando somos sabios, cuando entonces nosotros nos permanecemos en la palabra del Señor. Y sigue diciendo el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Sí, las dos cosas, eternamente y enteramente preparado y eternamente preparado. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Sí, también, eternamente preparado y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser ese tipo de hombre? ¿Sí o no? ¿Verdad? Perfecto, cabal, sin que te falte cosa alguna. Preparado para toda buena obra, que todo lo que tú haces prospera, que tu hoja no cae, fruto de su tiempo. ¿Cuánta bendición? ¿O quieres ser de aquel que va de mal en peor, que engañado y siendo engañado, engañando y siendo engañado? Usted decide. Una vez más, es personal. Quiero saber la palabra, quiero desearla, quiero buscarla. Debo entonces, una vez que yo aprenda y ande en ella, y lo que viene siempre es lo que miramos con Santiago, aprender entonces a practicar, poner en práctica lo que hemos aprendido. Santiago recuerden, miramos que tú eras práctico, pon en práctica lo que ya tú sabes. Lo que tú aprendes de la palabra, no te quedes con ella, compártela. Segundo, practícala. Y cuanto más tú lo practicas, te perfeccionas. Para lo bueno, para lo malo. Tú eres un mentiroso, mientras más tú practicas la mentira, más te perfeccionas. Y cuando tú eres bueno para las cosas del Señor, más te metes con ella, más la practicas, más tú te perfeccionas. Igual.
Depende de qué tú escoges, cuál sea el sustrato que tú vas a usar. Así que un lugar importante para comenzar es practicando lo que está en Mateo capítulo 5 al 7, lo que es el Sermón del Monte. Jesús comienza con las bienaventuranzas, nos enseña más adelante que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que no dejes que se pierda tu sabor porque vas a ser pisoteado, vas a ser echado en los caminos, ¿okay? Y todas las cosas que Jesús nos enseña en ese gran 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, un buen principio. Para usted poner por práctica lo que usted aprende de la palabra del Señor. Lo que hace falta es compromiso. Comprometernos a leer la palabra del Señor. Comprometernos a leerla diariamente. Comprometernos a practicarla diariamente. Recuerde que la palabra de Dios es como el espejo, dice Santiago. Usted la mira, usted se mira en el espejo, se encuentra y conoce que Dios es Dios, que Dios es santo, que yo soy pecador, que estoy separado, que Dios me perdonó, que ahora soy lavado, justificado. Y aprendo todas esas cosas. Pero si yo no aprendo y me voy, entonces me olvido de lo que leí, de nada me sirve. Debo poner por práctica cada una de las cosas que yo aprendo ahí. Que dice Señor, el pecado trae malas consecuencias. Que dice que debo huir, que debo evitar esto, que debo buscar aquello, que debo acercarme con gente que busque del Señor. Que yo siga la fe, el amor y la gente con corazón limpio y sincero buscan las cosas de Dios. No aquel que anda buscando hacer lo malo, no aquel que anda haciendo lo malo en este mundo. Eso voy a evitar. Voy a buscar y seguir lo que están buscando del Señor. Porque entonces mi vida va a crecer. En mi vida, la palabra de Dios va a crecer en mi vida y yo voy a estar más fortalecido, voy a estar más firme y voy entonces a tener una amplia entrada a los cielos y posiblemente nunca voy a caer. Ahí va a ser, entonces voy a ver que Dios dice que es piadoso, Él lo guarda sin caída. Sí, se va a hacer evidente esa promesa en mi vida. Pero si yo ando huyendo de esas cosas, que seguro que voy a ser tropezado en algunos caminos. El que anda en malos caminos, alguno de ellos va a ser tropezado, va a tropezar, no hay duda. Pero cuando anda buscando de Dios, el que anda en la luz, dice Jesús, no tropieza. El que anda en la oscuridad no sabe en qué tropieza, porque hay cosas que tú no sabes cómo bregar con ellas. Pero cuando andas en la luz, no hay por qué tener temor, no hay miedo. Amén. ¿Qué nos queda, hermano? Compromiso. Compromiso. Usted y yo debemos comprometernos a crecer en la gracia y el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Pero Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción y el aliento que nos das de poder, Señor, buscar tu palabra cada día, Señor, porque sabemos que ahí hay palabra de vida eterna, ahí hay bendición para nosotros cuando la aprendemos y sobre todo cuando la ponemos por práctica, Señor. Así que ayúdanos a tener primero el deseo de buscarla, a buscarla constantemente, diariamente, y que sobre todas las cosas pongamos por práctica para el beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Bendecimos tu nombre, bendecimos este tiempo, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que podamos salir de este lugar con ese deseo de comprometernos a meternos más contigo en tu palabra, porque sabemos que ahí hay vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.